del apartheid de Sudáfrica, que por aquel entonces estaban... coño, ¿qué hago? Si no se está viendo nada, claro. Digo, pensaba que estabais viendo... Un momento, vamos a empezar, claro. Pero decid algo, claro, es que estáis ahí como... Estáis ahí, si ya ponéis cara de sorpresa y ya os parece todo como... Claro, así entiendo que ni os sorprenda la cuestión. A ver, vamos a ver. Pues venga, vamos a escenificar otra vez el comienzo, ¿vale? Esto no ha sucedido. Bienvenidos a la clase sobre filosofía de las artes entre los incas, mayas y aztecas, o en general en la filosofía de las artes en las culturas precolombinas o prehispanas. Como sabéis, a mí me gusta vincular el temario de nuestra asignatura con los hechos de actualidad del presente, y la verdad es que la muerte de Fidel Castro me lo pone en bandeja, porque la mayor parte de los comentarios que he escuchado a lo largo de esta semana tenía una perspectiva muy personal o muy circunscrita a la política interior de Castro dentro de la isla, especialmente la cuestión, por ejemplo, de la represión durante una época de la dictadura de Fidel Castro, que claro, no se puede juzgar de manera homogénea porque estamos hablando de la dictadura más larga del siglo XX, del orden de unos 51 años que estuvo gobernando él, más los que lleva ahora su hermano, que deben ser como unos 9 años aproximadamente, tan solo superados por las dos dictaduras de Kim Il-sung y de Kim Jong-il. Entonces, claro, los juicios tienen que ser muy equilibrados, y en ese sentido a mí me gustaría reivindicar una cosa que no se suele recordar con la suficiente insistencia y que enlaza muy bien con una cosa que dijimos en la clase sobre las filosofías de las artes en el África negra, que es que del mismo modo que la Unión Soviética fue la que combatió frontalmente a los nazis y la venció en la Segunda Guerra Mundial, hay que recordar que es Cuba el único país que enfrentó militarmente y venció al apartheid sudafricano. ¿Cómo lo hizo? Involucrándose con más de medio millón de personal, entre médicos, ingenieros, maestros, soldados, de un contingente aproximado de 36.000 aproximadamente soldados cubanos estuvieron luchando en Angola desde el año 79 para garantizar el correcto paso de gobierno desde el desmoronado imperio portugués hasta el año 1991, en el que finalmente se firman los acuerdos de paz en El Cairo, Egipto, ¿no? Como digo, es precisamente por eso no es para nada casual que el primer viaje diplomático que hace Nelson Mandela al convertirse en presidente de Sudáfrica sea a Cuba, porque evidentemente fue el único que se comprometió, quiero decir, ni Estados Unidos ni la Unión Soviética tenían nada que ganar ni perder en la independencia de países como podía ser Namibia, Angola y, como dicen en un documental muy bueno que se llama Cuba, una epopeya africana. Cuba, lo único que se regresó a su isla de aquellos combates fueron los 10.000 soldados muertos en esos 13 años de guerra. Nada de petróleo, ni diamantes, ni nada por el estilo, ¿no? Bien. Esto es importante porque, evidentemente, la perspectiva que estamos dando a lo largo de esta clase, pues una perspectiva no etnocéntrica, pero tampoco postcolonial. Esto es entendiendo que hay una realpolitik que va más allá de nuestros deseos de un mundo reconciliado. Bien, no pensaba hablar mucho realmente de lo que eran pues las culturas precolombinas que no se habían articulado estatalmente, esto es, salvo las culturas del antiguo México y las culturas del antiguo Perú. No pensaba hablar mucho pues ni acerca de los taínos, ni de todo lo que son las tribus súper interesantes, pero demasiado proceloso para estudiar aquello, de los tupí, los guaraní, los caribe, los arawak, los gue, etcétera. Simplemente señalar un par de cosas acerca de los taínos, dado que fueron los principales ocupantes de Cuba, ¿no? Y que ya por aquel entonces, cuando llegaron los españoles, pues enrollaban y fumaban unos cigarros que llamaban tumanos, y también son los inventores de un gran instrumento que es la hamaca tejida. Bien, los taínos, simplemente señalar que eran un pueblo relativamente pacífico, de unos 300.000 habitantes, que se caracterizaban principalmente por su tamaño bajito, por su higiene, y que estaban dispersos por Puerto Rico, Haití y Cuba, ¿no? Disputándose un poco el terreno con los ciboneyes. Como digo, Colón los describe como amigables y pacíficos, pero ya hubo un par de insurrecciones, como por ejemplo el del cacique en los primeros años de la conquista, como fue el caso del cacique Hatuey en el Valle de la Vega,
que es muy conocido porque cuando estuvo a punto de ser ejecutado por los españoles, le dijeron los españoles que si se arrepentía de sus actos para ir al cielo, y él les preguntó que si ese cielo que se estaba prometiendo, allí también iban los españoles, y cuando le dijeron que también iban los españoles y no habían cometido pecados, él dijo que prefería no ir allí. Bien, junto con estos pueblos precolombinos no articulados estatalmente, sobre todo cabe destacar a los muiscas y a los chibchas, ¿vale?, del altiplano colombiano, situados más o menos entre Costa de Rica y Ecuador, ¿vale? Los muiscas estuvieron muy asociados durante un tiempo a la idea del dorado por las figuras de oro que utilizaban para los intercambios comerciales. Hay que decir que eran uno de los pocos pueblos que utilizaron el oro como herramienta, como digamos, como instrumento de intercambio, como se sucede, digamos, en el resto prácticamente del mundo. Por ejemplo, entre los incas el uso del oro era intransferible, de tal forma que los incas que morían eran embalsamados y se mantenían con sirvientes y todo en los templos, y su oro no podía ser utilizado por ningún otro descendiente, sino que era, digamos, de uso intransferible por parte de ese gobernante o monarca, ¿no? Y así, pues diversos pueblos incluso llegaron a apreciar otras piedras preciosas por encima del oro. Bien, una cosa interesante que hay que señalar, como digo, de los muiscas es que estaban asociados entre varios cacicazgos, la llamada Confederación del Cipazgo, ¿vale?, en la que hacía referencia en realidad a la laguna Guatavita. Esto es algo también que veremos a lo largo de todo lo que es el mundo inca, el mundo andino, a saber, el culto a las aguas primordiales bajo la forma de lagunas, como sucede también en el lago Titicaca. En el caso de Guatavita se consideraba un lago del que habían emergido todas las fuerzas vivas, digamos, del mundo, hasta el punto que estos, como digo, muiscas, que utilizaban el oro como bien de intercambio, arrojaron buena parte de sus riquezas, arrojaban ritualmente al año buena parte de sus riquezas al lago como una especie de retribución por los bienes dados, ¿no?, a lo largo de los años y las estaciones. Así pues, se fue forjando en las mentes de los diversos conquistadores que ya se establecieron en Panamá más o menos hacia el año 1510, creando toda una especie como de cuartel de diversos conquistadores que más bien hacían empresas privadas prácticamente autofinanciadas para conquistar un poco lo que pudieran ir a pillar. El caso más conocido, evidentemente, es el de Aguirre, ¿no? Os he puesto una imagen en pantalla de la película de Aguirre, La cólera de Dios, rodada por Werner Herzog con Klaus Kinski como actor principal. Bueno, esta película tiene muchas anécdotas, sobre todo porque se grabó in situ y con personal indígena, que la verdad es que vieron con bastante... si ya pensaban que los españoles eran bastante locos, imaginaos cuando llegaron estos alemanes para grabar una película todavía más delirante. Bien, la idea básica es la idea de que existe un lugar al que se puede acceder y que está prácticamente hecho todo de oro, que es el Dorado. Como digo, tenía cierto fundamento teniendo en cuenta la riqueza, por lo menos en términos de plata, que había en la colina andina, en la cordillera andina. Bien, poco más que señalar en realidad acerca de estos, como digo, pueblos que podemos llamar fluviales o selváticos, no articulados estatalmente. Podríamos contar muchas cosas acerca de las diversas resistencias que se articularon, tanto en el territorio conquistado por los españoles como el territorio dominado por los portugueses, que sobre todo, pues como sabéis, entraron en contacto con los Tupinamba, que eran el pueblo que estaba en la costa del actual Brasil, y por lo tanto, digamos, la mayor parte de los portugueses, que su modelo de colonización era un modelo mucho más parecido a lo que le gustaba a Bartolomé Las Casas. Se suele escenificar, ¿no?, a Bartolomé Las Casas con su brevísima relación de la destrucción de Indias como una especie de luchador antiimperialista, pero hay que recordar que el proyecto evangelizador de Bartolomé Las Casas consistía básicamente en que la cristianización de los indios, la gran oportunidad que tenía Castilla de incorporar a la cristiandad millones y millones de almas que vivían prácticamente en un estado salvaje, ¿no?, y que se comían entre ellos y se sacrificaban. Ese proyecto, desde luego, estaba incorporado dentro de la idea o de la alternativa planteada por Bartolomé Las Casas, quien apostó por no civilizar, es decir, por ejemplo, parar los sacrificios. De hecho, él hizo una interpretación que fue considerada delirante por parte de buena parte de los académicos de la escuela de Salamanca, según la cual, pues, los sacrificios que realizaban los mexicas a Huitzilopochtli se podrían interpretar como una prefiguración
configuración de la Eucaristía, ¿no? Ellos se comían entre ellos, ¿no? El corazón, etcétera, pues del mismo modo que nosotros simbólicamente pues nos comemos la carne y la sangre de Cristo bajo la forma del pan y el vino, ¿no? Bien, esto, como digo, esta interpretación alegórica, digamos, de las tradiciones que netamente, que decir, desde cualquier perspectiva humanitaria salvajes de los mexicas que estaban allí dominando ese territorio, iba de la mano también de un proyecto, como digo, evangelizador, según la cual los españoles no tenían que comprometerse políticamente en civilizar esas regiones, sino simplemente pues, crear pequeños enclaves en la costa, desde los cuales los misioneros irían entrando en territorio y evangelizando por la pura fuerza de la palabra. Bien, esto fue más o menos lo que intentaron hacer los portugueses. Los portugueses, el modelo era un modelo mucho más parecido a lo que luego será la colonización británica. Esto es básicamente asentarse en la costa, establecer incluso acuerdos comerciales con los indios del interior. Así, por ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, de los portugueses que llegaron a Cabo Frío en el 1511 y intercambiaron del orden de 5.000 palos de Brasil con unos indígenas que consideraban esos bienes de escaso valor a cambio de bienes que los portugueses consideraban de escaso valor. Por añadidura, los portugueses, que fueron los primeros en introducir, digamos, la esclavitud y no solamente eso, la importación a Portugal de buena parte de los indios, pues se llevaron para Lisboa 35 indios convertidos en esclavos, que fueron los primeros en pisar tierra en Europa, porque todos los anteriores habían muerto de enfermedades en los barcos de camino. Bien, poco más que señalar, como digo, acerca de los portugueses. Como digo, entraron en contacto con los Tupinamba, que eran un pueblo que practicaba el canibalismo bajo una forma pues, también ritual. Se comían los cadáveres de los adversarios precisamente para adquirir sus propiedades y su fortaleza. Y ya digo, no tiene mucho más interés, simplemente pues el modelo colonial era simplemente, como digo, establecimiento en la costa, misiones tanto religiosas como militares al interior para conseguir esclavos o almas a la cristiandad, los famosos bandeiras, que eran grupos de mercenarios comandados por un pequeño grupo de españoles y portugueses y un gran número de mestizos llamados mamelucos y algunos indios aliados por los portugueses que conocían el territorio, ¿vale? Para esclavizar del orden de unos 50.000 indios en todo el siglo XVI. Luego esas cifras pues irán creciendo ya en el siglo XVII y a partir del siglo XVII también se introducirán pues, buena parte de esclavos negros de las colonias portuguesas en África. Bien, los portugueses tienen toda una historia, esto es la historia del Brasil, básicamente, las llamadas guerras bárbaras, ¿no? Por ejemplo, las guerras que realizaron los potiguar en Pernambuco, donde resistieron con bastante fiereza, y el experimento social muy interesante de los quilombos, ¿no? Quilombo, que proviene del término campamento en la lengua angoleña, y básicamente eran campamentos formados por esclavos fugados de los enclaves comerciales portugueses, ¿no? Como el famoso Quilombo de Palmares, que estaba situado precisamente cerca de la capitanía de Pernambuco, en la cual que digamos, mantuvo una autonomía prácticamente de un siglo, ¿no? Entonces son experimentos muy interesantes de cómo los angoleños reconstruyeron su sociedad africana en América, ¿no? Situados en un contexto en el que eran al mismo tiempo hostigados por los indígenas y por los portugueses. Aquí también habría que hablar un poco de los jesuitas y de los guaraníes, sobre todo toda la mitología guaraní acerca de ese mundo sin mal que van buscando. Quiero decir, los guaraníes suelen describir como un pueblo nómada, pero en realidad es un pueblo agrícola que reaccionó ante las agresiones tanto de indígenas limítrofes como de los portugueses, simplemente emigrando del lugar, y así pues se desplazaron de su región de origen, entre comillas, porque como es evidente, el Homo sapiens llegó a América hace unos 50.000 años aproximadamente, a América del Sur, digo, hace unos 50.000 años, y ya eran Homo sapiens. Quiero decir que de América no hay ningún ser humano que sea originario de América. Cuando se habla de lo primordial, pues algo primordial bastante cercano, ¿no? Comparado, digamos, con el resto de continentes. Bien, entonces los guaraníes, como digo, su lugar de origen así, por ponerlo en algún sitio, estaban, cuando llegan los portugueses en el siglo XVI, estaban más o menos en la Amazonia. Ahora mismo están situados principalmente en Paraguay, donde el idioma guaraní es cooficial con el español, ¿no? Eran, como digo, pues un pueblo bastante, seguramente el que más ejemplifica esa idea del buen salvaje, porque como vamos a ver, todos los demás estaban lejos de esa especie como de inocencia primigenia. Calificados por los jesuitas, que les protegieron bastante ante los banderistas de finos ateístas, en el sentido de que contribuían mucho a la construcción de nuevas iglesias, pero los cultos que realizaban en el interior de ellas pues eran todavía paganos.
Tienen, como digo, una mitología creacionista, básicamente una idea de un abuelo primordial que creó el mundo y a sí mismo, y ese abuelo primordial pues regresan los muertos para fusionarse en él, mediante un proceso de purificación espiritual, en el cual pues, tiene un tema, es muy importante el tema de no hacer ningún mal, ¿no? Entonces se parece mucho, digamos, por poner un ejemplo que ya hemos visto, a los jainas o jainas indios. ¿Bien? Bien, sin más dilación, pues ya digo, no quiero extenderme mucho sobre este punto porque no es lo más interesante vamos, sí que es interesante, pero simplemente en términos artísticos no lo es, vamos a decirlo así rápidamente, ¿no? Quiero decir que en términos antropológicos es muy fascinante, pero en términos de la historia del arte, pues tampoco da mucho juego porque evidentemente, pues al ser pueblos nómades o directamente aplastados por el proyecto colonial, no quedan apenas restos que estudiar, sin más, ¿no? Entonces, simplemente pues, señalar un par de cuestiones acerca del proceso de choque de civilizaciones que verdaderamente se produjo en lo que fue la conquista de América. Allí pues, hubo conversiones en los dos sentidos, indios que se pasaban al bando de los españoles, como vamos a ver, o de los portugueses, y viceversa, ¿no? El caso más conocido de un español que se convirtió al bando de los mayas fue Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero, junto con Jerónimo de Aguilar, son los dos primeros españoles que naufragan en las costas de lo que ahora mismo es Yucatán y son secuestrados, vamos, son descubiertos en la costa por los mayas, y se produce aquí como una especie de escisión, ¿no? Mientras que Jerónimo de Aguilar decide permanecer con sus hábitos europeos a la espera de que llegue alguien que le vaya a rescatar, y así cuando llegó finalmente Hernán Cortés, pues él se sumó a la comitiva de Hernán Cortés, y esta fue una de las claves que nunca se suelen explicar del triunfo de Hernán Cortés. Quiero decir, más allá de que Moctezuma pues tuviera una serie de dudas acerca de quién coño llegaba en esos pedazos barcos, la gran digamos herramienta o el gran arma de Hernán Cortés no eran ni el arcabuz, ni el perro, que era desconocido en América, ni esos perros grandes, que eran los caballos, sino principalmente que tenía dos traductores que le hicieron un gran trabajo al aclimatarle a todo el procedimiento de intercambio de dones y de lo que era la diplomacia mexica, ¿no? Es el caso, como digo, de Jerónimo Aguilar, quien en esos años de cautiverio aprendió el lenguaje maya, y la famosa Malinche, que era una maya que sabía al mismo tiempo náhuatl, la lengua de los mexicas, y maya, con lo cual se producía una traducción del náhuatl al maya por parte de Malinche y del maya al español o al castellano por Jerónimo Aguilar. Pero frente a esa alternativa que tomó Jerónimo Aguilar de permanecer fiel, como digamos, a su cultura o civilización, Gonzalo Guerrero no solamente se convirtió en maya, sino que se hizo perforaciones en las orejas, y no solamente eso, sino que murió finalmente en combate defendiendo a los pueblos mayas contra los españoles, ¿no? Entonces es una historia interesante de conversión en los dos sentidos. También hubo, evidentemente, malentendidos por las dos partes. Esto está muy bien estudiado pues, en toda la bibliografía que se publicó con motivo del quinto centenario del cuarto centenario, perdón, del quinto centenario del descubrimiento de América en 1992, perdón, en el que pues sobre todo se señaló los diversos malentendidos, tanto por un lado las disputas de la Escuela Salamanca acerca de si los indígenas tenían alma o no, si digamos tenían soberanía o no, qué potestad tenía el Papa para dividir el mundo en dos partes y repartirla entre portugueses y españoles. Quiero decir, un montón de debates que dieron pie a lo que es ahora mismo el fundamento del derecho de gentes y del derecho internacional. Como es sabido, cuando Obama recibió el Premio Nobel de Paz, justificó los ataques con drones en Pakistán apelando a Francisco de Vitoria, un gran filósofo de la Escuela Salamanca, que estableció una serie de criterios según los cuales pues, un imperio tiene derecho, el emperador tiene derecho a intervenir sobre pueblos soberanos, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, lo que es en caso de que sean absolutamente salvajes, quiero decir que el propio gobernante esté poniendo en peligro la vida de sus súbditos, ¿no? Así se utilizó como casus belli, evidentemente, tanto en el caso de los portugueses con los Tupinamba, como en el caso de los españoles con los mexicas, las prácticas caníbales y en general sacrificatorias, ¿no? Bien. Como digo, hay un doble malentendido. Por un lado están los españoles que se preguntan acerca de si esos son evangelizables o no, si tienen alma, etcétera, etcétera. Y por otro lado están los propios mexicas que cuando ven llegar a los españoles, pues en concreto Moctezuma, que como sabemos era mucho más religioso y piadoso que el resto de sus compatriotas. Como he sabido, por ejemplo, justamente los que salieron con los españoles, esto es, los tlaxcaltecas, nunca dudaron que los españoles eran hombres y que por tanto podían establecerse intercambios con ellos y por tanto podían ser aliados en una guerra militar. De hecho, lo primero que hicieron los tlaxcaltecas
cuando llegaron los españoles fue al mismo tiempo establecer relaciones diplomáticas relativamente amistosas, mientras hacían que los otomíes, que eran unos súbditos suyos, les atacaran para ver cuál era exactamente la fuerza de los españoles. Quiero decir, que si no se les podía derrotar, había que aliarse con ellos, así de sencillo, ¿no? Y lo que descubrieron era la fiereza de los españoles, que los españoles están a punto de ser derrotados por los otomíes, antes incluso de salir un poco del puerto de Veracruz, pero llevan a cabo lo que hasta entonces era considerado un imposible dentro de lo que era la diplomacia militar mexica, que era tomar una población civil por la noche. Los mexicas nunca tenían por costumbre no atacar nunca por la noche y tampoco atacar poblaciones civiles. Entonces ahí se demostró, por un lado, la sapiencia por un lado, la astucia de Hernán Cortés, de entender que en la guerra como en el amor no hay leyes, ¿no? Y por otro lado, pues la estupefacción también de los propios tlaxcaltecas ante unos humanos demasiado humanos, vamos a decirlo así, ¿no? Bien, entonces, como digo, Moctezuma pues también estuvo dudando acerca de la esencia de esos seres que llegaban en barcos, sobre todo porque, como es sabido, pues el mito de que el Quetzalcóatl señala que, como sabéis, que Quetzalcóatl es al mismo tiempo un dios y un hombre, ¿no? En tanto que hombre pues fue rey de los toltecas y se marchó al Mar del Este montado en un barco de serpientes, avergonzado por haberse acostado con su hija por intermediación o venganza de su adversario Tezcatlipoca, ¿vale? Bien, así Moctezuma le manda a Hernán Cortés, en la primera embajada que hacen los mexicas a los españoles, le manda una embajada en la que le lleva regalos para ver si son españoles o dioses, dependiendo de los regalos que vayan a escoger. Así le manda una embajada en la que le envía, por un lado, ropa de dioses y ropa de mortales, regalos para dioses y regalos para mortales. Entre los regalos para dioses, evidentemente, había un conjunto de víctimas sacrificiales para ver si esos, en tanto que dioses, se comían su corazón, ¿no? Porque, como sabido, los mexicas no sacrificaban del orden de unos 10 o 20 tíos al día, por otra razón, más que para mantener vivo al dios Sol, ¿no? A Huitzilopochtli, que pudiera realizar todo el arco del diario. Bien, viendo que los españoles no se comen los corazones, y sí que reciben de manera indiscriminada todas las ropas, no se quedan con unas sino con otras, ahí vuelven otra vez a suceder la duda acerca de si son dioses o no, porque como he sabido que el Quetzalcóatl, en tanto que el rey de los tlapotecas, no realizaba sacrificios. Entonces, simplemente os pongo un poco sobre la superficie de una serie de malentendidos acerca y de un choque civilizatorio muy interesante en términos filosóficos acerca de la existencia de la propia definición de persona o de ser humano, dependiendo del marco cultural en el que uno se sitúe. ¿Bien? También hay, como se podría decir que dentro de esta serie de malentendidos, pues también hay, una prefiguración de lo que luego será el realismo especulativo, de lo que luego será el realismo mágico de la literatura del siglo XX, ¿no? Casi Gabriel García Márquez, en sobre todo las diversas versiones que hay del apresamiento del Inca Atahualpa en Cajamarca por los españoles. Según el cronista español Francisco de Jerez, bueno, sabéis más o menos la anécdota, ¿no? Atahualpa accede a encontrarse con Francisco Pizarro en la plaza central de Cajamarca, en la que Pizarro, a pesar de haber acordado ir sin armas, ha guardado cañones, fusiles, perros, etcétera, caballos. Hay un momento en que, por supuesto, como solía suceder siempre en este tipo de encomiendas, pues Pizarro no iba solo, sino que iba junto a él pues un fraile, Fray Valverde. Se establece una conversación entre Fray Valverde y Atahualpa, en el que Fray Valverde le propone a Atahualpa convertirse al cristianismo. Era, de hecho, un procedimiento obligatorio. Los españoles no podían declararle la guerra a un indígena sin el procedimiento previo de pedirle la sumisión al papado y al emperador, ¿no? Entonces hay un momento en que Atahualpa, pues, considerándose a sí mismo hijo del sol, ¿no? Pues entra en incredulidad ante una cosa que le muestran, que es el primer libro que tiene entre las manos, la Biblia. Dicen, aquí está la demostración de que Dios es verdad, de que nuestro Dios es el verdadero. Le enseña la Biblia, mantiene la Biblia un momento entre las manos y pensando que de ahí, de ese objeto extraño, va a salir la propia voz o del Dios, y viendo que no sale nada de esas, que como ya hemos dicho, el papel lo aguanta todo, ¿no? Pues decide tirar la Biblia al suelo, ¿no? Entonces aquí hay varias interpretaciones de por qué tiró la Biblia al suelo, de cuándo lo hizo y por qué los españoles respondieron apresando a Atahualpa y luego pidiendo un rescate que finalmente no terminaron por cumplir, ¿no? Bien, según, como digo, el cronista español Francisco Jerez, se trata el asalto, digamos, la vendetta que hicieron los españoles de apresar a Atahualpa y matar a su comitiva, pues fue básicamente una respuesta espontánea
por el hecho de que Atahualpa tirara la Biblia, como una especie de ultraje, pero según el cronista mestizo Guanan Poma, fue Fray Valverde, el cura, quien presionó a Pizarro, que estaba indeciso, en vengar la afrenta, ¿no? Pero según el cronista inca Tuti Cusi Yupanqui, fueron los españoles los que afrentaron primero a Atahualpa, rechazando 2 veces la bebida ceremonial. Así que cuando Atahualpa tiró la Biblia al suelo, lo único que estaba haciendo es responder a una afrenta previa. Pero finalmente, según el mestizo, el inca Garcilaso la Vega, la culpa no es ni de Atahualpa, ni de Pizarro, ni de Fray Valverde, sino que es la culpa del traductor por no saber traducir el término Dios ni el término Biblia, claro, a la lengua de los incas. Y fue evidentemente, y según esta versión, pues fue Pizarro quien atacó de manera unilateral contra los intentos del Fray Valverde de apaciguarlo. Bien, entonces no sabemos exactamente qué es lo que pasó, evidentemente sabemos cuál es el resultado de todo aquello, pero los hechos, como digo, son bastante interpretables y es interesante ver cómo esta serie de malentendidos. Bueno, he traído aquí una serie de imágenes que me parecían interesantes de otro tipo de malentendidos, que ya no son los malentendidos que se producen en el siglo XVI, sino los que todavía se siguen produciendo en el siglo XIX y en el siglo ya incluso XX. Lo que tenéis a la derecha pues son los dibujos que hace Darwin de los yamanas que van con él de vuelta a la Tierra de Fuego en la segunda expedición del Beagle. Como sabéis, el Beagle era un barco que en su primera expedición partió de Gran Bretaña para ir a Tierra de Fuego en el año 1826, comandado por el capitán Fitzroy, quien decidió llevarse a 4 yamanas a Gran Bretaña, donde son bautizados como Jeremy Baton, York Minster, Fuegia Basket y Memory Boat, ¿vale? Son llevados a Londres unos tipos que no han visto nunca una ciudad, ni siquiera nada más que una choza, justo en el momento en que Londres está inaugurando la iluminación por gas. Les pasean por todo Londres, de hecho de manera relativamente bastante respetuosa. Hay fotos, hay como dioramas de la época de los encuentros con la reina Victoria y con toda la alta sociedad del momento, en el que los yamanas han pasado de estar desnudos a unos 10-12 grados bajo cero en Tierra de Fuego a vestir con smoking, levita y sombrera de copa y guantes, ¿no? Entonces, lo más interesante de todo esto es que de los 4 que fueron a Londres, hubo uno que quiso regresar a Tierra de Fuego, en concreto Jeremy Baton, que es el que tenéis ahí, el que tenéis señalado en los dibujos de Darwin. En la segunda expedición, Darwin va en el Beagle, evidentemente, y precisamente, gracias a todos los análisis que hace de las diversas especies en su viaje, que luego posteriormente escribe el origen de las especies. Y en el que, por cierto, también hay una serie de observaciones acerca de los Selknam en Tierra de Fuego como una especie de pueblo muy, muy salvaje y prácticamente en una condición caníbal y animalesca. Bien, entonces lo más interesante aquí es cómo los británicos, con un espíritu pues muy cándido, deciden dejar a Fitzroy vestido de nuevo con smoking, zapatos de cocodrilo, levita y sombrero de copa, pero solamente le faltan puro y guantes en Tierra de Fuego, y para más Inri le construyen una casa victoriana en Tierra de Fuego y le dejan armas de labranza para que labre una tierra pedregosa con 10 grados bajo cero, ¿no? En la que no se podía prácticamente labrar nada. Bien, a los 10 años, a los años, cuando el Beagle vuelve por Gran Bretaña, se vuelven a encontrar con él, que ya ha vuelto a su estado, digamos, original, desnudo y envuelto en grasa de foca, y le pregunta que si quiere regresar a Londres, y a la manera del cacique que hemos visto previamente, dice que no, que nai, que se queda como está. Bien, lo que tenéis en pantalla son las fascinantes fotografías de la ceremonia Jain de los Selknam. Los Selknam son, digamos, los últimos indios en ser masacrados en América por los hacendados británicos en Tierra de Fuego. De hecho, se llegan a contratar directamente, y hay fotografías y vídeos en directo de las cacerías que hacen de estos indios, que viéndose, digamos, desplazados por las manadas de ovejas que estaban entonces pastoreando los británicos, pues deciden cazar las ovejas como si fueran animales salvajes, y así les tratan como si fueran lobos. Bien, lo que tenéis ahí, pues como digo, son las ropas rituales y las máscaras rituales del ritual Jain, que era el ritual de iniciación a la masculinidad. Todo esto fue fotografiado por, a ver que lo tengo por aquí,
Pues no lo tengo. Tenía aquí el nombre del antropólogo que estuvo con ellos y que de hecho grabó varios vídeos y le llamaron en su... Sí, Martín Gusinde, que fue calificado como Mancasen, cazador de sombras, por la obsesión que tenía de capturarles en fotografía, ¿no? De hecho fue, un antropólogo que hizo un trabajo prácticamente crucial, ¿no? El etnógrafo austríaco Martín Gusinde, ¿no? Bien, junto con esto, pues te podría mencionar muchos más casos, ¿no? Como el caso de los mapuches, de los tehuelches, que fueron expulsados del sur de la Patagonia y del sur de Chile, principalmente por la expansión de esos dos países a partir del año 1870 en adelante. De hecho, estuvieron a punto de, tanto los tehuelches como los mapuches, de llevar a la quiebra al Estado argentino. En concreto, pues fue Juan Calfucurá, quien en una batalla decisiva por Buenos Aires con 5.000 lanceros estuvo a punto, pues eso, como digo, de acabar con el reino del Río de Plata, con la República del Reino del Río de Plata. Pero bueno, poco más que mencionar en realidad, simplemente quería pues, mencionar esos pequeños como datos antes de entrar en el grueso de mi exposición, ¿no? Que tiene que ver, como digo, pues principalmente con esas tres civilizaciones, pero con muchas previas y pasadas que digamos quedan un poco envueltas en esos términos, ¿no? Lo que tenéis en pantalla pues son las famosas cabezas colosales olmecas, ¿vale? De las cuales conocemos 17 de hasta 12 toneladas y que proceden de yacimientos de canteras situados a más de 100 kilómetros de la zona donde se dedicaron o incluso se realizaron sacrificios sobre ellas. Lo cual ha generado pues, muchas preguntas acerca de cómo fue posible que los olmecas, que son un pueblo que se desarrolló entre el 1200 a.C. y 500 a.C., y que apenas tenían una tecnología muy avanzada, pues cómo fue posible que hicieran estos desplazamientos tan importantes, ¿no? Pues bueno, como sabéis, una de las respuestas así más habitual pues es la cuestión de los alienígenas, que en realidad no es una explicación habitual, la explicación ebemerista, que intenta de alguna forma pues, explicar lo sagrado, lo divino, a partir de explicaciones causales mundanas. Lo que pasa es que, claro, se van un poco a la parra pensando en que también los alienígenas son algo mundano. Hay una figura que ha hecho mucho daño, evidentemente, es Charles Etienne Brasseur de Beauvoir, quien fue el redescubridor del principal tratado maya, el Popol Vuh, que estaba publicado por Diego de Landa en su Relación de las Costas de Yucatán. Bien, Brasseur de Beauvoir publicó el Popol Vuh dentro como epílogo a su libro Monumentos del Antiguo México, en el que ilustró ese libro suyo sobre los mayas, ilustró con imágenes de Jan Frederik Waldeck, en las que se recreaba la antigua civilización maya como si fuera exactamente idéntica a los egipcios, ¿no? Y de hecho, pues en ese libro se crearon buena parte de todas las mitologías, de todos los fakes que llegan incluso hasta el día presente, como son las famosas calaveras de cristal, que como se ha descubierto pues son un fake del siglo XIX, etcétera, etcétera, ¿no? El propio, pues como digo, Waldeck y Brasseur de Beauvoir argumentaron que habían encontrado los modi de Pietro Aretino y Giulio Romano en Palenque, pero bueno, son farsantes de una talla tal que de ninguno de los dos, ni de Brasseur de Beauvoir ni de Waldeck, se sabe exactamente cuál es su fecha de nacimiento, la de ellos, porque en algunas ocasiones dijeron que eran condes franceses, en otras duques austriacos, y lo que básicamente hicieron este trabajo de Monumentos del Antiguo México, fue despertar la idea de los mayas como una suerte de nueva cultura griega, porque como no he dicho, pero voy a decir, pues los mayas, su civilización se eclipsó más o menos en torno al 1200, o sea, cuando ya llegaron los españoles, la selva había cubierto todo lo que eran pues Palenque, Chichén Itzá y demás, así que no fueron descubiertos, como es el caso, por ejemplo, de Machu Picchu, hasta bien entrado el siglo XIX. Bien, Olmecas es un término que significa algo así como la gente donde crecen los árboles de hule. El hule es el material con el que se hace la pelota para el juego de la pelota, del que vamos a hablar más adelante. Como digo, se desarrollaron principalmente pues, en lo que es la cuenca principal de México, hidrológica, por debajo de Veracruz, donde están los ríos Usumacinta, Grijalva, Pasacaulo,
Papalopan entre el año 1200 a.C. y el 500 a.C. Tienen los primeros asentamientos urbanos, la cerámica, escultura en piedra, matemática, astronomía, arquitectura y seguramente religión de México, y por lo tanto son, digamos, la base de todo lo que vendrá posteriormente, aunque evidentemente las cabezas estas colosales se salen un poco del marco habitual de interpretación de los mexicas, ¿no? Bien, lo que tenéis en pantalla es el palacio de Quetzalcóatl en Teotihuacán, ¿vale? Teotihuacán es muy interesante porque fue, aunque ya era una ciudad abandonada en la época en la que llega Hernán Cortés, pues era considerada una ciudad sagrada por parte de los mexicas. Está compuesta pues, principalmente por 3 edificios situados en la llamada Calzada de los Muertos. Corre de norte a sur, desde la Pirámide de la Luna, pasando por la Pirámide del Sol y terminando la Ciudadela, donde se encuentra esto que tenéis en pantalla, el templo de Quetzalcóatl. Fue descubierto, de hecho, en perfecta conservación porque posteriormente los mexicas construyeron un templo encima, y así incluso quedan restos de policromía en lo que es la fachada. El templo se calcula que fue inaugurado pues, con el sacrificio de unos 80 cautivos, algunos de los cuales tienen pues, los brazos atados en la parte posterior y joyas de jade del área maya, lo cual indica que seguramente los teotihuacanos tenían relación con los mayas. Lo que tenéis en pantalla pues, es básicamente una síntesis de las creencias teotihuacanas, a saber, la tierra es un cocodrilo que flota por encima del mar primordial y sus escamas son las cadenas montañosas. Así, lo que aparece en pantalla pues, son básicamente de perfil el cuerpo de ese cocodrilo, de esa serpiente aplumada, Quetzalcóatl, y frontal la propia cabeza de la serpiente. Bien, una cosa muy interesante de Teotihuacán es que no se han encontrado tumbas reales, lo cual ha planteado la cuestión de si se trataba de un poder centralizado o si se trataba de una especie de confederación de pueblos, de consejos de sacerdotes. La edad dorada de esta ciudad pues, sucede más o menos entre el siglo V y el siglo VII, con unas 80 aldeas y bastantes villorrios alrededor, en una ciudad que era bastante cosmopolita para lo que era la época, con barrios que sabemos que eran mayas, zapotecas y huastecos. El Templo del Sol, que no tengo en pantalla, pero que es el más conocido, que es el pedazo templo brutal, que suele aparecer en prácticamente todos los anuncios publicitados de México, pues está construido sobre una cueva natural con 4 cámaras que representan el descenso a los infiernos, cuerpos escalonados hasta que forman una torre de unos 63 metros de altura. Aquí evidentemente se plantea una cuestión que es misteriosa, como la de los mayas, que es por qué motivo se abandona Teotihuacán más o menos en el siglo VII después de Cristo. Pues aquí, como en el caso de los mayas, se apela pues, a la deforestación que provocó estas construcciones megalómanas. O bien también la idea de un incendio en el año 700. También se habla de la presión de los pueblos del norte del habla náhuatl, y sobre todo del corte de las rutas de comercio con los pueblos aliados. Pero bueno, seguramente sea una especie como de conjunción de estos 4 factores lo que llevó al abandono finalmente de Teotihuacán. Después de Teotihuacán, la otra ciudad que tiene más importancia hasta ya la aparición de los mayas es Monte Albán, en lo que ahora mismo es Oaxaca. Una ciudad zapoteca. Lo que tenéis en pantalla pues, son los danzantes de Monte Albán, una serie de lápidas que se encontraron a los pies del principal templo del conjunto del yacimiento. A pesar de que sabemos que no son danzantes, o sea, quiere decir que no se trata de un espectáculo, sino que lo que tenemos ahí es una especie como de galería de cautivos. Algunos de ellos están castrados. En estas reconstrucciones, en estos dibujos no se pueden ver, pero sí, están castrados y lo que se entiende, y de hecho surte como una especie de sangre de sus genitales en forma de flor, lo cual indica que estamos pues, ante una prefiguración de lo que luego serán las guerras florales y los sacrificios al dios Huitzilopochtli, ¿bien? El dios sol, mexica. Bien, como digo, hay una continuidad que, como digo, llega más o menos desde el 1200 a.C. hasta el presente en el área mexicana. El siguiente tramo pues, está dominado, evidentemente, por una vez que se extingue, digamos, el Monte Albán, que, como digo, empieza a desaparecer en torno al año 800. Llegó a tener unos 400.000 habitantes entre la ciudad y el territorio que dominó aproximadamente. Estos sí que tienen pues una serie de lugares de túmulos para los gobernantes, en los que sobre todo destacan
pues las piezas, los pectorales de jade con forma de murciélago, entendiendo que el murciélago pues, es un animal, en tanto que animal nocturno, es un animal mediador con el inframundo. Bien, lo que tenéis en pantalla que demuestra precisamente la conexión entre los teotihuacanos y los mayas, mostrando que hay una continuidad más que un corte entre estas civilizaciones, ¿no? Es la famosa estela 31 de Tikal, en la que aparece un gobernante de familia teotihuacana justo en el centro, ataviado con los típicos tocados, el tocado de la serpiente Quetzalcóatl, un lanzadardos, un escudo, etcétera. Junto a él, que es lo que aparece en el centro, así como muy abigarrado, junto a él, a la derecha, tenemos una personaje claramente bajo las formas tanto teotihuacanas como luego mexicas, mientras que a la izquierda hay un tipo que está con unos atavíos específicamente mayas, ¿no? La diferencia es, yo creo, bastante notable, sobre todo por lo que es el casco del cocodrilo, del primer cocodrilo, el cocodrilo primordial, Yasnunain, ¿no? Que lleva el mexica o teotihuacano. Bien, como digo, estas relaciones entre los mayas y los teotihuacanos serán esenciales. De hecho, en Chichén Itzá, uno de los espectáculos más impresionantes, seguramente, y los que hayáis estado por México pues lo sabéis perfectamente, es cómo en el equinoccio se dibuja la cola de la serpiente emplumada sobre la escalinata del castillo, ¿no? Quiere decir que los diversos escalones del castillo, al proyectarse en el equinoccio sobre la escalera que termina en la cabeza de la serpiente, forman precisamente una serie de arcos a la manera de lo que sería pues una mega serpiente, precisamente Quetzalcóatl, que fue adoptada por los mayas bajo el nombre Kukulcán. Una cosa muy interesante también de los mayas es toda la construcción de pozos de agua de lluvia, porque en esa zona pues hay muy pocas corrientes fluviales, a pesar de que es una zona boscosa y selvática. Los mayas tuvieron que construir pozos artificiales, los cenotes, a los que, como hemos visto antes en el caso el caso colombiano, ellos también arrojaban sus metales preciados a las aguas como una especie de retribución a los dioses, entendiendo que los pozos artificiales eran también la puerta del infierno. A pesar de que toda la mitología que hay acerca del avance de los mayas, pues en realidad no tienen conocimiento de los metales, prácticamente toda su escultura es una escultura tallada con piedra directamente. No tenían capacidad de predicción de eclipses, a pesar de lo que se ha descrito en determinados libros de divulgación. Y su astronomía, como veremos, es más bien una cosa mexica que maya, ¿no? Bien. Simplemente importante señalar, bueno, esto simplemente como, a ver, un momento, está la estela Tiktal, bueno, no sé, se me ha traspapelado, pero bueno, esto simplemente quería mostrarlo a modo de deleite visual. Se trata del Códice Troano, que es un códice que se encuentra en la Biblioteca Nacional Española, un códice maya que sobrevivió hasta el presente. De hecho, se llama Troano en homenaje al personaje que lo tenía en posesión cuando Brasier de Beauvoir, el que ya hemos visto que hizo bastante malversación de los mayas, lo compró. En concreto era un tal Juan de Tro y Hortolano, que era un paleógrafo que estaba en posesión del mismo a finales del siglo XIX. Fue finalmente, como digo, traducido al francés y es una de las fuentes de inspiración, sobre todo, yo creo, para muchos autores de cómics del presente, ¿no? Sobre todo por el estilo este que tiene tan poderoso y sobre todo la presencia muy impactante de los glifos, ¿no? Que no tiene, yo creo, ninguna comparación en ninguna parte del mundo. Bien, junto con lo que hemos comentado de Chichén Itzá, quería señalar la cuestión del juego de la pelota, ¿no? Porque es uno de las artes más interesantes y que nos plantean cuestiones filosóficas más profundas partiendo de algo aparentemente banal, ¿no? Quiero decir que se conocen aproximadamente pues, unas 12 variantes del juego de la pelota. La más conocida es la que tenéis en pantalla, ¿no? En este campo de juego de la pelota de Chichén Itzá. Consistía en precisamente hacer pasar la pelota por el agujero, con dos equipos que estaban compitiendo en un espacio limitado de norte a sur, ¿vale? Compitiendo de este a oeste, precisamente bajo el arco que describen tanto el Sol como la Luna. Bien, esto, la razón o el motivo, digamos la alegoría o el símbolo que está detrás de este juego, se describe en el Popol Vuh. Ya hemos hablado del Popol Vuh, bueno, ya lo hemos mencionado, ¿no? Es uno de estos códices o de libros, el libro del Consejo,
escrito en lengua quiché, que estaba incorporado en el libro de la relación de las costas de Yucatán, y que luego fue publicado como libro independiente a partir del siglo XIX, aunque en realidad se ha empezado a estudiar en serio a partir del siglo XX. Este libro, el Popol Vuh, describe que es uno de los pocos códices prehispánicos mayas que nos quedan. Nos quedan en concreto 4 códices prehispánicos: el de Dresde, el de Madrid, el de París y el Códice Glorier, de miles y miles que por lo visto existían. De hecho, es curioso que los cronistas, que son los que nos han dejado testimonios más fieles de lo que era la sociedad precolombina, pues también cuenten todas las fechorías que hicieron en la destrucción de lo que ahora mismo consideraríamos un patrimonio de valor incalculable. Así, Diego de Landa, por ejemplo, cuenta como el 12 de julio de 1562 pues se quemaron o rompieron del orden de 5.000 ídolos, 13 piedras grandes usadas como altares, 12 piedras menores labradas, 27 rollos de signos y jeroglíficos y 197 vasijas de todos los tamaños. Bien, ¿qué es exactamente el Popol Vuh? Bueno, el Popol Vuh, como digo, es un libro de consejo, es una especie como de libro que cuenta la mitología y el origen del mundo, la cosmogonía y la cosmología maya. Aquí nos interesa sobre todo señalar pues la aventura que realizan los dos héroes Ixpalanqué y Hualampú, bajando al inframundo y desafiando a los reyes del inframundo a un juego de la pelota. Para desafiar y vencer a los dioses del inframundo, lo que hacen Ixpalanqué y Hualampú es realizar una serie de tretas, como convertirse en peces, sacrificarse mutuamente y volverse a renacer. Finalmente, pues como digo, terminan triunfando sobre los dioses del inframundo y estableciendo el orden cósmico. Bien, lo que se está allí contando, bajo la anécdota del juego de la pelota y bajo la anécdota de estos dos dioses, de Ixpalanqué y Hualampú, es básicamente el ciclo que realizan tanto el Sol como la Luna diariamente, ¿no? El Sol y la Luna atraviesan el arco de la esfera visible diario, y cuando pasan por debajo de la Tierra pues tienen que enfrentarse a todos los dioses del inframundo en una especie de juego permanente de muerte y resurrección. Bien. Así pues, lo que también se está de hecho se ha planteado la idea de que los victoriosos en estos juegos de la pelota tenían como principal timbre de honor, o mejor dicho, como medalla, el ser sacrificado ritualmente a los dos dioses, al dios de la luna y al dios del sol. Bien, como digo, dos apocalipsis mayas. El más conocido es seguramente el de 2012, ¿no? El final del calendario maya o de la era maya, que pues, no fue recibido con fuego desde el cielo, sino que pasó y simplemente pues se vio que tampoco era para tanto, ¿no? El fin del mundo según los mayas. Y el apocalipsis real, que es por qué los mayas, en tan poco tiempo, pasaron de ser nada a convertirse en una civilización básicamente en cuestión de un siglo, con un gobernante en concreto, y luego de ahí a la más absoluta también nada, con el colapso maya del siglo IX, ¿no? Bien, aquí pues las explicaciones son bastante variadas. La principal pues tiene que ver con el agotamiento de las tierras de cultivo por el tipo de explotación que realizaban para el cultivo de maíz, que era una agricultura muy poco intensiva, que básicamente pues quemaba un trozo de bosque, lo plantaba ese año, iba a otra parcela, la quemaba, lo plantaba ese año. Entonces había una reposición relativamente natural entre bosque, sabana, tierra cultivable y barbecho, pero que en algún momento, dado seguramente un pico demográfico importante en torno al año 800 después de Cristo, llevó seguramente al colapso de este sistema, el sistema de Rozas, ¿no? El sistema de quema de monte. Bien, hay muchas más explicaciones aparte de eso. Esa es la más conocida, como digo, el agotamiento del suelo. También hay una explicación por pérdida de agua y erosión. Evidentemente hay una explicación por terremotos, teniendo en cuenta que varios yacimientos mayas, como es el caso de Xuxantunich o Juantunich, estudiados por Ewan Mackey, pues muestran signos evidentes de que han sido dañados por terremotos. También, evidentemente, la cuestión de las enfermedades. A pesar de que se suele decir que en América no había enfermedades potentes hasta la llegada de los, epidémicas y tal, hasta la llegada de los españoles, más o menos se establece que por lo menos en alguna de las ciudades, porque claro, también hablar de los mayas en sentido genérico, más bien estamos hablando de una confederación de ciudades que también tenían guerras mutuas y que se fueron sucediendo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero más o menos en general pues se ve que sí que en algunas ciudades hubo
epidemias de fiebre amarilla que han sido determinadas o descubiertas tras el estudio de los huesos de los esqueletos en las tierras bajas, ¿no? También indican la existencia de sífilis en épocas preclásicas. Entonces, puede haber sucedido un poco una combinación de todos estos elementos, ¿no? También, evidentemente, está la hipótesis de la invasión, ¿no? De la presión por parte de los mexicas que ya estaban invadiendo desde el norte de África. Bien, sobre la cuestión del calendario, la cuestión del final del mundo según los mayas, ¿no? En diciembre de 2012, pues aquí esto está supuestamente predicho por el llamado calendario ritual maya, que está mal dicho, porque en realidad la principal como descripción gráfica que se suele ofrecer es la imagen que tenéis a la izquierda, que en realidad no es un calendario maya, sino que con mucho será un calendario azteca, porque fue descubierto en la Ciudad de México, muy cerca de la Plaza de la Constitución en 1790, y de hecho se ha descubierto que ni siquiera es un calendario azteca, sino, vamos, ya se sabe desde esto desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero la gente sigue, pues bueno, quiero decir que es imposible sacar a veces a cierta gente del error, ¿no? Se trata de una piedra dedicada al dios Sol, a Huitzilopochtli, en la que bueno, pues básicamente se describen los diversos elementos relacionados con él, entre los cuales, evidentemente, pues hay ciertos elementos que tienen que ver con el calendario, a saber, los dos calendarios que tenían los mayas y que nosotros conocemos principalmente a través de los mexicas o aztecas, que son, por un lado, el calendario lunar de unos 260 días divididos en 13 segmentos de 20 días, que servían para dar nombre a las personas. Según el día y el nombre que ya estaba prefijado, pues el destino era bueno o malo. De hecho, si uno había nacido en un día muy malo, en concreto en los llamados 5 días aciagos, que servían para completar los 365 días, los sacerdotes aconsejaban a los padres de bautizar al hijo como si hubiera nacido en otro día, para ver si así podían escurrir un poco el bulto del destino, ¿no? Con lo cual también indica un poco una cierta autoironía acerca de su propia religión y creencia, ¿no? Bien. Junto con ese calendario lunar de 260 días, pues había un calendario solar de 360, más los 5 días aciagos, que hacían el completado. Los mayas, como sabemos, sí que habían desarrollado el cero, tenían, de hecho, utilizaban muy pocos signos para contar. Básicamente tenían el punto, que servía como referencia para la unidad, la barra, que significaba que era la referencia para el 5, y el símbolo del caracol, que era el 0, y con eso hacían pues cuentas bastante complicadas. Como digo, esto lo conocemos principalmente a través de los aztecas, siendo azteca, por cierto, un término que tan solo se pone de moda a partir del siglo XIX, que es decir, que todos los cronistas hablan en realidad de los mexicas, que es como se siguen llamando, digamos, en toda la bibliografía académica seria. Se empieza a poner de moda, como digo, a partir del siglo XVIII con Francisco Javier Clavijero, y ya se pone de moda todo completamente en el siglo XIX con los 2 tomos clásicos de la historia de la conquista de México de Prescott. Los amerindios, como digo, se clasifican a sí mismos en mexicas, así lo hicieron también los propios cronistas españoles. Bien, junto con... Bueno, los 3 elementos que tenemos aquí son los 3 principales como dioses del panteón, o padres, los 3 dioses primordiales las 3 figuras así como centrales, o los 3 monumentos más importantes de seguramente el Museo de Antropología de México. Por un lado tenemos a la derecha bueno, vamos a empezar por el centro, mejor. En el centro, vamos a empezar por el centro y la izquierda, ¿no? Porque las dos estatuas se encontraron a la vez y tuvieron destinos muy diferentes. En el centro tenéis la escultura de Coatlicue, que es la diosa madre de la tierra, y a la izquierda tenéis, como hemos dicho, la piedra del sol, el mal llamado calendario azteca, y como digo, tuvieron destinos muy diversos a pesar de ser descubiertos en la misma fecha. La piedra del sol se expuso en la catedral de la ciudad, según fue descubierta, como una demostración de la superioridad de los pueblos colonizados por los españoles sobre los colonizados por los británicos y los franceses. Ahí los españoles hicieron, digamos, mostraron que ellos habían dominado a pueblos que mucho más, digamos, muy por encima de los indios del norte de América, que eran 4 desarrapados, ¿no? Mientras que Coatlicue, porque claro, este pedazo de pedrolo pues representaba el gran avance astronómico de los mexicas, de los aztecas, etc. Sin embargo, Coatlicue, en la medida en que era la diosa madre, representada con 2 serpientes enfrentadas, etc.,
pues representaba básicamente la idolatría de los indígenas. Y de hecho, según fue expuesta en la privacidad del patio real de la universidad, algunos indígenas empezaron a ponerle ofrendas, así que las autoridades españolas decidieron enterrarla de nuevo y tan solo la desenterraron puntualmente en 1800 bajo petición de Alexander von Humboldt, el hermano del que fundó la universidad en Wilhelm, el que fundó la universidad en Berlín. Y ya finalmente fue restituida como un monumento nacional con la Revolución Cubana, con la Revolución Mexicana de 1820. Bien, al lado, a la derecha, tenéis el monolito de Coyolxauhqui, en el que se representa básicamente una historia en la que en el que intervienen los dos dioses que hemos visto, ¿no? Huitzilopochtli, el dios del sol, y Coatlicue, la diosa tierra. Vamos a ver, cuando los primeros hijos de Coatlicue, a saber, las estrellas, la luna, las estrellas y la luna, descubren que está a punto de dar luz al dios sol, estos hermanos tienen mucha envidia, así que deciden matar a la madre. Pero Huitzilopochtli decide nacer antes de turno, abriendo el vientre de su madre con su propia espada de fuego y derrotando y colocando en su lugar a su hermana, a la luna, y a sus hermanos, las estrellas. Así se cuenta que el ciclo que describe el sol a lo largo de la noche, del día, no es sino la persecución eterna que realiza Huitzilopochtli contra su hermana la luna, ¿no? Lo que se está escribiendo ahí en el monolito de Coyolxauhqui es básicamente el despieciamiento, el destrozo que le realiza Huitzilopochtli a su hermana cada día. Y lo que se está representando de manera física, corpórea, son los ciclos lunares. El hecho de que no siempre la luna se muestra completa, llena, sino que en ocasiones pues, aparece tan solo un torso, o en ocasiones tan solo aparece una luna, en ocasiones tan solo aparece una cabeza, y en ocasiones no aparece nada. Entonces, dependiendo de cómo salga la luna, si la luna sale en cuarto creciente, en cuarto menguante, media luna, etc., quiere decir que ha salido mal parada o mejor parada del encuentro en el inframundo con su hermano, ¿no? Bien. Perdón que estoy malísimo, no sé, he cogido frío estos días. Bien, junto con esto, que es la mitología, básicamente, pues hay ciertos autores que dicen que existe algo así como la filosofía mexicana, ¿no? Que vendría prácticamente de los mexicas hasta el presente. Esto ya está planteado pues, por Bernardino de Sahagún, ¿no? En su Historia General de las Costas de Nueva España, en 1585, pero sobre todo se pone de moda a partir de la publicación del libro de Miguel León Portilla, La filosofía náhuatl, en 1955, ¿no? donde se estudia la teología de los llamados Tlamatinime, los sabios aztecas o mexicas, como es el caso de Nezahualcóyotl de Texcoco. ¿Bien? Esto lo vamos a ver más adelante. Bien, esto evidentemente está complementado con determinados libros que se publican también en los años 50 a raíz de la llegada de los filósofos españoles migrados con motivo de la Guerra Civil Española, ¿no? El caso más destacado seguramente es el de Emilio Uranga, un discípulo de José Gaos, que publica en el año 52 un libro titulado Análisis del ser mexicano, donde utiliza el término náhuatl, nepantla, que significa algo así como estar en medio, para definir lo que él llama la esencia nacional mexicana en una línea muy parecida al existencialismo de Heidegger, ¿no? lo que hablaba de Heidegger del Mitsein y del ser en común, etc. Bien, esto se ha ido recuperando, por ejemplo, recientemente, en el año 2015 se publicó un libro que se llama tal cual Aztec Philosophy, ¿no? Filosofía azteca en inglés. Bien, ¿en qué consistiría exactamente esa metafísica, epistemología, autoridad de los valores aztecas? Bien, la metafísica diría algo así como que hay un poder sagrado eterno llamado el Teolt, que oscila cíclicamente entre los polos, la vida y la muerte, el orden y el desorden, la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino. Los artistas de Tlatilco y de Oaxaca representan esta dualidad con una máscara con dos rostros. El cosmos es algo así como una flor y una canción, una máscara, un papiro del Teolt. El Teolt se suele representar dentro del panteón como un dios andrógino, que es la fuente de los seres llamados Ometeolt, el señor y señora de nuestra carne y sustento. También hay uno que se llama Tloque Nahuacue, el que está cerca de todos y todos cerca de él, y otro que se llama Yohuali Echecalt, invisible como la noche, intangible como el viento.
Bien, básicamente son los mismos nombres para para un dios, que como digo es una especie como de dios monista a la manera india, de India, en la que se va mostrando a través de lo que los indios llamarían el empelo de Maya. Esto es pues lo que aquí se llaman las flores, las canciones, las máscaras, los papiros. Bien, la epistemología náhuatl tendría como fundamento la idea de que hay que concebir el teolt en toda su unidad y que por tanto no hay que reificarse en los entes concretos, lo que llama el Popol Vuh los vaos en el espejo. Esto de nuevo pues recuerda un poco al Nuevo Testamento, ¿no? Cuando San Pablo dice que vemos a Dios a través de un espejo. La idea básica es pues obtener el mérito de lo que se desea, bien, bajo esta epistemología de ir más allá de la apariencia de las cosas. En concreto, esta ontología y esta epistemología aplicada a la psicología humana pues da una visión tripartita de lo que sería el alma humana. Por un lado estaría el tonali, el destino del día, que provee de carácter, vigor, energía y reside en el corazón y muere con el cuerpo. Bien, esto es el destino del día, es lo que viene pautado por el calendario de 260 días. Por cierto, el calendario de los 260 días se solía articular con el calendario de 360 de tal forma que no volvía a coincidir una fecha con un nombre hasta el paso de 50 años, y es precisamente la acumulación de varios de esos ciclos los que generan las famosas 4 eras mayas y aztecas. De hecho, una de las interpretaciones que realizó Moctezuma de la llegada de los españoles es que los españoles llegaban precisamente como cierre y final del cuarto sol, de la cuarta era. ¿Bien? Junto con el tonali estaría la tayola, que es lo que da vida a la gente y provee de memoria, vitalidad, inclinación, emoción, conocimiento, saber, y reside también en el corazón, pero sobrevive al cuerpo y es una suerte como de fuego divino. Y por otro lado estaría el ijiyolt, la respiración y el hálito, que provee de pasión, valentía, erotismo, amor, felicidad y reside en el hígado. La palabra corazón, yoyolt, proviene, por cierto, del mismo término para movimiento o yin o lin, dependiendo de cómo lo quieras pronunciar, ¿no? Los náhuatl llamaban, los mexicas, vamos a llamarles así directamente, ¿no? Porque náhuatl es básicamente la lengua, ¿no? Y está compartida por varios, porque precisamente todos los que hemos visto, los olmecas, etcétera, todos presuponemos que hablaban náhuatl o sus descendientes empezaron a hablarlo muy inmediatamente, ¿no? Bien, el término que utilizaban para la tierra era Tlatilpac, que literalmente significa algo así como superficie resbaladiza. Y la idea básica es que la forma de entender el mundo no es la aproximación primordial al mundo no es una aproximación teórica de comprenderlo, sino una aproximación práctica de mantenerse en el equilibrio, ¿no? Entonces hay muchos como consejos, hay mucha literatura sapiencial que nos ha llegado pues, a partir precisamente sobre todo de Bernardino de Sahagún, que la verdad es que hizo un trabajo muy importante de escribir en náhuatl pues las historias que él escuchaba de los supervivientes. Y así pues hay muchas anécdotas de cómo dirigirse en la Tierra, siempre asumiendo pues el término medio y sobre todo la importancia de tener rostro y corazón. Esto es algo que aparece permanentemente, la idea de que la personalidad está vinculada con la idea de tener un rostro y un corazón, cómo las personas que se echan a perder son aquellas que no tienen un corazón y que tienen rostro, etcétera, etcétera, ¿no? Por un lado, la idea de mantener el término medio, de no resbalarse y de tener un rostro y un corazón. Junto a eso, pues evidentemente hay una serie de reglas sociales que se empezaron a imponer de una manera muy fuerte a partir de la década de 1470, digamos. También es que nos quedan muy pocos registros, como de nuevo sucede lo mismo, ¿no? Que con los incas. El imperio inca en realidad dura como unos 100 años. O sea, los españoles llegan en el momento más glorioso de los dos imperios realmente. Y la pregunta, el gran contrafáctico hubiera sido qué hubiera pasado si se hubieran encontrado, ¿no? Y hubieran podido pues, realizar intercambios y entrar en una relación competitiva similar a, por ejemplo, la relación competitiva que mantuvieron, qué sé yo, los imperios persas y el imperio romano, ¿no? Sí, algo parecido, ¿no? Entonces, una dinámica que iría seguramente de la mano del desarrollo tecnológico. Es decir, que si los europeos hubieran llegado en 1700 en lugar de 1500, pues seguramente la escena hubiera sido muy distinta y seguramente la sorpresa y la extrañeza por la existencia de seres humanos más allá de su pequeño coto acotado o de territorio sería mucho más débil y por tanto la posibilidad de una conquista con 600 hombres y 100 caballos hubiera sido prácticamente imposible, ¿no? También porque hubiera habido un proceso de mayor unificación, etcétera, ¿no?
Bien. Como digo, pues la sociedad está organizada básicamente no me voy a saltar lo de la organización, no tiene mucho sentido, simplemente, pues eso, ¿no? Se empieza a fijar realmente una organización jerárquica de la sociedad mexica a partir del año 1470, o sea, realmente tan solo pues, una generación antes de que llegue Hernán Cortés. Por parte, como digo, Moctezuma I, una serie de reglas que él dice que habían salido del fuego divino para la entera salud del reino, como las medicinas, ¿no? Y consistían en estratificar mucho más la sociedad entre una casta de grandes señores y una casta baja de señores inferiores. Lo cual, pues desde luego, aunque como he sabido, pues al fin y al cabo la conquista de Hernán Cortés atendió más bien a razones militares que otro tipo, pudo aliarse principalmente con determinados pueblos subordinados a los mexicas, a los aztecas, a los habitantes de la Triple Alianza entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, por la sencilla razón de que la sociedad era muy jerárquica y desde luego pues había el sacrificio anual de esclavos ya había llegado a un punto crítico de no retorno, ¿no? Y lo que tenéis en pantalla pues muestra un poco la herencia de todo esto, de esta filosofía, que sí que aunque es un poco exagerado decir que los mexicanos pues siguen creyendo las mismas cosas que creían los mexicas, sí que es cierto que todos los gobiernos, incluso los españoles en Nueva España, han afirmado su derecho y legitimidad a través del imaginario mexica, ¿no? Lo que tenéis en pantalla es el pabellón mexicano, la Exposición Universal de 1889, con relieves de Jesús Contreras, en los que aparecen los tres firmantes de la Triple Alianza Mexica del año 1430, ¿no? Nezahualcóyotl de Texcoco, Izcoalt de Tenochtitlán y Totoquihuatzin de Tacuba. ¿Bien? Y demuestra que son los que aparecen ahí en el friso, son los tres que aparecen en el friso, ¿no? Y que muestra pues, el culto mexicano al pasado, que se ejemplifica muy bien en todas las polémicas que hay cuando llega el Día de la Hispanidad y ya incluso algunos quieren defender el Día de la Resistencia Indígena, ¿no? Bien. Vamos a lo que yo considero más interesante de la cultura y que está vinculada evidentemente con la cuestión de las artes, ¿no? Y del sacrificio común a las bellas artes, que son las guerras florales y los sacrificios a Huitzilopochtli. Bien, antes de independizarse los tepanecas, en el año 1428, los mexicas hacían sacrificios principalmente a pequeña escala. Básicamente, al amanecer, 4 sacerdotes sujetaban a un prisionero o un esclavo sobre una enorme piedra y el sumo sacerdote les traía con un cuchillo de sílex el corazón, que era bautizado pues, con términos así bastante metafóricos como el fruto del precioso cacto, y se lo ofrecía al sol, llamado príncipe turquesa, el águila sublime. Luego le cortaban la cabeza, la alzaban al sol y los nobles y los guerreros victoriosos se comían las extremidades con guarnición de chile y maíz y tiraban el torso a los animales del zoo. Bien, estos sacrificios, que eran simplemente pues, uno al día, para hacer un pequeño banquetito y dar de comer tanto a los nobles como al sol, pues se empezó a generalizar, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XV. Y de hecho, algún cronista español pensó que antes de 1464 lo único que se sacrificaban eran codornices, pero no. ¿Y por qué se toma como referencia 1484? Bien, pues porque ese es el año en el que se empieza la cosa a ir un poco de madre y alcanza su momento, se empieza a construir el gran templo de Tenochtitlán, que se inaugura en el año 1487, precisamente en honor a Huitzilopochtli, el dios sol de la guerra. Se sacrifica un número pues, bastante indeterminado de prisioneros en una serie de festejos que duran prácticamente todo el año. Según Andrés de Tapia, pues había del orden de 136.000 cráneos en el edificio donde se colocaban y se almacenaban los diversos sacrificios diarios. Los cálculos actuales pues, más o menos rebajan la cifra a unos 60.000. La mayor aproximación la hizo seguramente Diego Durán, quien dijo que en el funeral para que nos hagamos un poco la idea, ¿no? En el funeral de Asayacalt, en 1469, se sacrificaron entre 50 y 60 jorobados y esclavos. Todos los que eran sacrificados, pues llamados pues, Netzlaolitzi, tenían asegurado un lugar en el paraíso del sol, en el Omeyocan, mientras que las almas comunes iban al Mictlán, al sombrío inframundo de la aniquilación. No solamente se hacían sacrificios evidentemente para Huitzilopochtli, sino también para Tlaloc, para el dios de la lluvia,
que también para algunos proviene del dios maya Chac, el dios de, un dios que además es muy conocido por sus representaciones, con la forma de la nariz así ganchuda. Bien, como es evidente, no se puede mantener este ritmo de 50 o 60 sacrificados diarios, salvo bajo un formato de guerra muy ritualizado. Por eso los mexicas se sorprendieron cuando los españoles pues, realizaron de una manera poco diplomática un ataque a una población civil en mitad de la noche. Es lo que se conoce como las guerras floridas. De hecho, se sabe que Tenochtitlán tenía varias ciudades relativamente vecinas, no conquistadas, para poder ir como un poco de coto de caza una vez al año a conquistar a algunos esclavos o siervos que luego iban a ser sacrificados, ¿no? Precisamente Tlaxcala, ¿no? El que luego Tlaxcala, el pueblo que se aliará con los tlaxcaltecas, los que se aliarán con Hernán Cortés. Bien, hay un cálculo de sacrificios que tampoco tiene mucho sentido entrar en él, por los diversos autores, ¿no? Bernal Díaz del Castillo, el propio Hernán Cortés, ¿no? Que se calcula aproximadamente pues, que se sacrificaban como durante 4 días en la inauguración del templo que digo, pues hay muchas cifras, unos 16.000 esclavos, según algunos, según otros 2.000. Como mucho se habían sacrificado, si se tarda más o menos 2 minutos en ejecutar una víctima, unos 11.520 sacrificios en la inauguración de 1487. Bien, da igual. ¿Por qué motivo se realizan estos sacrificios? Bien, pues la razón émic, evidentemente, es para dar de comer a los dioses, ¿no? Pero la explicación ética, una de las explicaciones que se han ofrecido, por ejemplo, que es una explicación que propuso Michael Harner y que luego Marvin Harris ha popularizado, es la idea de que, como en Mesoamérica pues no hay grandes mamíferos y no hay una fuente de proteínas importante, pues digamos que los nobles se proteían, aunque no supieran que existía algo así como las proteínas, obtenían las proteínas principalmente de esos banquetes diarios que realizaban con chile, maíz y brazos o pies o piernas de esclavos. Bien, bueno, esto ha sido muy cuestionado, evidentemente, porque al final lo que tampoco daba tanto la carne del esclavo, y era una cosa más ritual que un verdadero banquete. Pero bueno, está ahí un poco de por medio, y es desde luego uno de los elementos centrales, como no podía ser de otra forma, de la cultura náhuatl en general. Bueno, lo que tenéis en pantalla no creo que necesita más explicación, simplemente es, por un lado, la representación del sacrificio en el Códex Tudela, en el Códice Tudela. Lo que se ve es arriba, precisamente, pues a los sumos sacerdotes extrayendo el corazón y ofreciéndose al dios Sol, que aparece encima del templo pues en toda su monstruosidad. Y abajo lo que tenéis son pues gente muy devota que decide hacer pequeños sacrificios en honor al dios, perforándose, por ejemplo, la lengua o la oreja, y a veces también se perfora el prepucio, porque toda sangre derramada en honor a Huitzilopochtli pues es bienvenida, ¿no? Y lo que tenéis al otro lado pues son diversos como gremios de artistas reconocidos por los mexicas, quien atribuían pues el origen de todas sus artes a los tlacotecas, ¿no? De hecho, hay un famoso poema que dice así: Tlotecalt, el artista, discípulo abundante, múltiple, inquieto, el verdadero artista, es capaz, se adiestra, es hábil, dialoga con su corazón, encuentra las cosas con su mente, el verdadero artista todo lo saca de su corazón, obra con deleite, hace las cosas con calma, con tiento, obra como tolteca, compone cosas, obra hábilmente, crea, arregla las cosas, las hace tildadas, hace que se ajusten. Bien, ¿qué ejemplos de artistas había en la época mexica? Pues estaba por un lado el artista de plumas, ¿no?, que humaniza el querer de la gente, trenzando penachos, abanicos, mantos, cortinajes, ¿no? Un poema náhuatl anónimo dice lo siguiente: el torpe artista de las plumas no se fija en el rostro de las cosas, devorador, tiene en poco a los otros, como un guajolote de corazón amortajado, en su interior adormecido, burdo mortecino, nada hace bien. Entonces aquí se entiende que el artista de las plumas no es un artista sublime, como por ejemplo el pintor de murales, ¿no?, que sí que era mucho más considerado era considerado en más alta estima por sus contemporáneos, en la medida en que era un pintor que divinizaba el corazón de las casas, por utilizar la metáfora que ellos utilizaban, ¿no? Por su parte, el alfarero también era muy apreciado en la medida en que hacía vivir las cosas con su corazón y enseña a mentir a la tierra, ¿no? Ese era principalmente el arte del alfarero. El alfarero conseguía que el arte mintiera y tomara formas que no eran la suya. Bien.
Evidentemente, el principal artista, si se puede hablar así, de Náhuatl es Nezahualcóyotl, el rey de Texcoco, que tiene una vida trepidante que yo recomiendo estudiar. Aquí no puedo sino saltármela. Para ir directamente a sus poemas, lo que tenéis en pantalla pues es un billete de 100 pesos con el poema más conocido de Nezahualcóyotl, que de hecho el nombre significa el coyote que ayuna, y es un nombre que le pusieron pues cuando toda su familia fue asesinada por un bando opositor a su gobierno, y él tuvo que huir y permanecer escondido entre la selva prácticamente durante 2 años, ¿no? Dice lo siguiente Nezahualcóyotl, que además pues fundó un jardín privado en el que se reunían pues astrónomos, poetas, matemáticos en la época. Bien, dice lo siguiente: amo el canto del cenzontle, pájaro de las 400 voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero lo que más amo es a mi hermano el hombre, ¿no? Entonces es como una especie así poeta humanista que gusta bastante. Dice en otro poema: ¿a dónde iremos? Donde la muerte no existe, mas por eso viviré llorando, que tu corazón se enderece, aquí nadie vivirá por siempre, aun los príncipes a morir vinieron, los bultos funerarios se queman, que tu corazón se enderece, aquí nadie vivirá para siempre. Y dice lo siguiente, y dice en otro poema: ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí, ¿no? Y más poemas así que hay: nadie en jade, nadie en oro se convertirá en la tierra. Entonces hay como especie de carpe diem, y de hecho pues fue muy defendido, sobre todo por los evangelistas, porque Nezahualcóyotl tiene un poema al dios desconocido, ¿no? Al quiero decir está bien, Ipalnemoani, el Ipalnemoani, al que no habría ninguna imagen ni ningún altar, y que evidentemente pues recuerda mucho al famoso Agnostos Theos, al dios desconocido ateniense que San Pablo hizo pasar por Jesucristo. Bien, entonces dice en otro poema: nadie en jade, nadie en oro se convertirá, en la tierra quedará guardado, todos nos iremos, allá de igual modo, nadie quedará, conjuntamente habrá que perecer, nos iremos así a su casa, como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando, aquí sobre la tierra, como vestidura de plumaje de ave zacuán, de la preciosa ave de cuello de hule, nos iremos acabando, nos vamos a su casa. Bien. Vamos a entrar muy rápidamente, me quedan, 10 minutos para todo lo que son los incas. Bien, muy rápidamente, lo que tenéis en pantalla es Caral, la primera ciudad conocida en toda América, una ciudad del año 50.000 a.C., 50.000 sería demasiado, ¿no? 5.000 a.C., excavada por Ruth Sadi a partir del año 1994, que tuvo una estructura política pues muy centralizada y jerarquizada por el tamaño de las o sea, más o menos coetánea prácticamente de Jericó y de las grandes ciudades del Levante antiguas. Tiene una superficie aproximada de unas 50 hectáreas, con 30 conjuntos arquitectónicos. Como curiosidad, pues no tiene ningún tipo de presencia militar, ni siquiera edificios defensivos. En términos de religiosidad y de gobierno y de estructura política, pues se cree que los reyes no se defendían a sí mismos como representantes, como dioses, sino meramente como representantes de los mismos. Es muy llamativo pues la idea de que no tenía ni murallas ni nada por el estilo, principalmente porque se supone que era una ciudad comercial. Bien, no puedo detenerme más en Caral, simplemente pues mencionarla como precedente de lo que luego vendrá. Aquí ya sí que podemos hablar un poco más, en el caso de la llamada cultura Lima, ¿vale? Que es una cultura que se desarrolla entre el 200 y el 700 después de Cristo, es principalmente expresada o manifestada o mantenida hasta el presente a través del adoratorio de Pachacamac, del mismo modo que los mexicas mantuvieron Teotihuacán como ciudad mítica, pues los incas mantuvieron todas estas ciudades, ¿no? Lima, las ciudades al borde del Tiwanaku, etcétera, las mantuvieron como ciudades sagradas a pesar de que estaban prácticamente abandonadas, ¿no? En Lima, especialmente, pues era muy importante, justo un poco al norte de la ciudad, el adoratorio de Pachacamac, que era una de las deidades incas, pero también de la cultura Lima.
Y este adoratorio pues, ha generado mucha polémica porque ahí se encontraban las famosas vírgenes del sol, ¿no? Que los españoles calificaban directamente como prostitutas, o mejor dicho, las velaron como si fueran tales, ¿no? Eran chicas elegidas entre la nobleza inca, hablo de Inca, pero en realidad, me entendéis, ¿no? Andina, porque hay muchos pueblos ahí que luego fueron dominados, que se fueron sublevando, pero más o menos me entendéis, ¿no? Entre los 8 y los 10 años se instruían en música, textiles, la elaboración de la chicha, que era una bebida fermentada para las celebraciones inca, y sobre todo estaban supervisadas durante todas estas actividades hasta los 14 años por una mujer mayor identificada como la mamaconda. ¿Bien? A ver, los 14 años o bien se casaban, o sea, era como una especie de pequeña escuela como para princesas, o bien se casaban, o bien se congregaban al dios Sol, y entre entre las congregadas al dios Sol, pues se elegían las principales víctimas propiciatorias para los sacrificios. Lo que tenéis en pantalla pues son las momias de Yuyayaco, encontradas en el norte de Argentina, en lo alto de un volcán, en el año 1999, que al encontrarse a esa altitud y con el frío pues se preservaron prácticamente como si estuvieran vivas. Estos tres niños, que son niños de las momias de Yuyayaco, son una doncella de 12 años, que es la que está en el centro, la niña del rayo, que es la que está aquí a la izquierda, de 10 años, calcinada después de muerta, porque le cayó un rayo, y un niño de 7 años, que es el que está al extremo derecho, ¿no? Y se sospecha que fueron sacrificados precisamente en la época más o menos en la que llegaron los españoles, precisamente para aplacar los movimientos sísmicos y las actividades que se estaban produciendo pues también volcánicas en esa zona, y el procedimiento era muy sencillo, simplemente pues llevar a 3 o 4 de estos niños santificados a lo alto del monte, ¿no? Entonces, muy interesante porque junto con estas momias pues también nos ha quedado pues un cofre muy interesante de un montón de joyas, etcétera, etcétera, que nos permiten estudiar con mucho detenimiento tanto la cultura pachaca, la cultura de Lima, como luego su integración en el contexto inca general. Bien. Saltando a la cultura tiwanaku, que se desarrolla principalmente entre el 1500 y el 1500 a.C. y el 1200 después de Cristo, lo que estoy intentando demostrar es cómo los incas y los aztecas no son simplemente como una anomalía, sino que en esas regiones, que eran regiones muy propicias, por ejemplo, por la presencia en el caso peruano, de alpacas y llamas que permitían, por ejemplo, pues la creación de toda una industria de carne desecada. Digamos, esas condiciones objetivas de México y de Perú en concreto volvía muy factible la construcción de estados que, por ejemplo, en la Amazonía pues eran prácticamente imposibles por el propio entorno, ¿no? Sin más. Entonces es natural que haya una serie de creencias que muy descritas de una manera muy vaporosa o malentendidas por los colonistas, que no obstante podemos reconstruir a partir precisamente de estos precedentes, que no eran incas, pero que más o menos prefiguran lo que luego los incas heredarán, ¿no? Del mismo modo que es como si uno tuviera que estudiar todo, el Imperio Español, las invasiones visigodas, luego los árabes, a partir pues de los restos que dejara Bertín Osborne, ¿no? Pues se podría hacer, pero habría que hacer un trabajo pues detenido y cuidadoso, ¿no? Bien, la cultura tiwanaku, que es un lugar interesantísimo porque en esa ciudad se calcula que hablaban pues todos los 4 idiomas, ¿no?, principales de la zona de los Andes: el quechua, el aymara, el puquina y el chipaya. Los tiwanaku al borde del lago Titicaca, pues tenían una concepción del mundo muy particular. En concreto, consideraban que el dios creador Viracocha, que emergió de las aguas, pues creó a los hombres después de realizar determinados experimentos en piedra. Así, lo que veis en pantalla es el famoso templete subterráneo dedicado a los dioses de la fertilidad, con una planta cuadrangular delimitada por paredes de arenisca roja, con 57 pilares y 157 cabezas enclavadas de múltiples etnias, y lo cual ha llevado a dos interpretaciones. Una, que las cabezas que están aquí en esta pared pues son las cabezas de las etnias que estaban subordinadas a los tiwanakus,
Esto evidentemente no puede ser posible porque hay muchos rostros que no son ni siquiera humanos y hay otros que, en caso de tomárnoslos en sentido estricto, pues estarían más situables en Asia, por ejemplo, o en África que en otro lado. Este es otro de los lugares que ha dado más pie, pues, a todas estas especulaciones, ¿no?, de que en la época antigua nos dominaban los alienígenas, que lo que ha permitido que pueblos que no tenían contacto entre sí se representen y tal, ¿no? Bueno, la interpretación no delirante de todo esto, evidentemente, es que lo que aquí se está representando son los diversos modelos o los diversos experimentos y ensayos y errores que realizó el dios creador Tiwanaku hasta dar precisamente con la forma del ser humano, ¿no? Aquí evidentemente estamos bajo un modelo creacionista, pero en el que Dios no es infalible, sino que Dios tiene errores y Dios es como una especie de científico que va enseñando hasta que tiene la mejor fórmula y mira que si fue torpe, que tuvo que hacer primero 157 prototipos hasta dar con el ser humano. Bien, junto con este templete semisubterráneo, pues el yacimiento más conocido de esta zona de Tiwanaku es seguramente la Puerta del Sol, que de nuevo demuestra digamos, el desarrollo astronómico pre-inca. Lo que tenéis en pantalla pues es, de una manera muy elaborada, 15 personajes alados a cada lado de la puerta que nos muestran los 30 días de cada mes. Como sabéis, los meses están articulados por los ciclos solares, por los ciclos lunares. El gran problema de la astronomía antigua, básicamente, y la griega también, era cómo coordinar al mismo tiempo los calendarios lunares, ¿no?, que son mensuales, con los calendarios solares, que son anuales, ¿no? Y combinarlo a su vez con la medida de cuenta religiosa, que era la semana, ¿no? Y eso es lo que nos ha quedado hasta el presente, que es muy raro, en realidad es un sistema muy poco racional. O sea, yo abogaría, por un Estado completamente ateo, que estructurara esto en días de 10, ¿no?, y en semanas de 15, de 100 o lo que sea, ¿no? Quiero decir que que lo hiciera un poco mejor, porque claro, aquí tenemos un bacalao bueno, no sé, semanas de 7 días, meses que van oscilando entre 28 y 31 días, etcétera. Bueno, tampoco me quiero detener porque nos quedan 5 minutos y todavía no llegan ni los incas, ¿no? Bien, lo que quería comentar aquí en la Puerta del Sol era posiblemente la cuestión astronómica, ¿no? 15 personajes alados a los dos lados, que son los 30 días de cada mes. Por debajo hay 5 pequeños soles, más el duodécimo en el centro, que representa al propio Dios creador, que son los 12 meses del año. Bien, uno de los descubrimientos seguramente más interesantes de la zona inca es las tumbas reales de Zipán, que fueron descubiertas a raíz de una serie de saqueos que se realizaron en el año 1987, porque todo esto ha quedado muy oculto y puede que todavía haya revoluciones, todavía haya mucho que descubrir, ¿no? Pues resulta que los aldeanos de un pueblo cercano a Sipán, que era una capital importante entre el año 100 y el año 600 después de Cristo, empezaron a descubrir que había artefactos de oro, y de hecho hay vídeos de la época viendo cómo hubo una verdadera fiebre del oro y la gente se arrojó literalmente sobre las como tumbas o montículos, que entonces se consideraban que no tenían nada dentro, en busca de los artefactos de oro que se habían enterrado allí. Bien, finalmente el gobierno peruano consiguió acotar aquello, peruano o ecuatoriano, porque aquí no estoy muy seguro si está en un lado u otro, pero seguramente está en una zona muy fronteriza entre estos dos países, ¿no? Bien, la cuestión es que se descubrió la primera tumba real de la zona de los Andes, ¿no? Porque, como es sabido, pues los incas, como ya he dicho, los incas no se enterraban, sino que se momificaban y se mantenían en templos, todavía servidos por una corte, como si estuvieran vivos. Y de hecho, cuando llegaron los españoles, uno de los negocios más lucrativos era precisamente la venta de momias y demás, ¿no? Entonces todas estas han terminado desapareciendo o vete tú a saber dónde, ¿no? Entonces unos pocos restos de cómo se enterraban cuáles eran los ritos funerarios aquí, pues es este caso muy singular en el que se ve básicamente pues una tumba real, que es una pared de 5 metros por 5, con la tumba del señor de Sipán en el centro, que es lo que se ve ahí, y dos acompañantes varones sobre cadáveres de llamas a ambos lados, ¿no? La importancia de la llama como animal de doma. Uno de ellos está colocado en la misma dirección que el señor, que era presumiblemente un jefe militar, y en la dirección opuesta, este es el jefe militar, este es el jefe de protocolo, y de hecho llevan diferentes atuendos, ¿no? Bien,
Junto a eso hay un perro, ¿vale?, que es un guardián de la vida del más allá, y un niño de 10 años en la esquina suroeste de la tumba, que sería seguramente uno de esos niños de Pachamacac, ¿no? Por encima de la tumba había un guardián al que se le habían cortado los pies precisamente para que se mantenga firme en su posición para toda la eternidad, y un vigía que también vigilaba y custodiaba como el reino de la muerte, ¿no? Entonces era la composición conjunta de todo esto lo que la verdad es que nos ha dado una clave perfecta, prácticamente es un texto completamente legible de cómo funcionaba el asunto, ¿no? Bien, ya cierro simplemente pues dejándoos contemplar Machu Picchu sin posibilidad ni siquiera de comentar nada al respecto, salvo decir pues que estaba dividida en 3 áreas, ¿no? El barrio popular, el de la nobleza, los sacerdotes. También pues todas las dudas acerca de por qué se construyó aquí, ¿no? Las 3 zonas más destacadas de la zona ceremonial, ¿no? El Intihuatana, que es la zona donde se amarra el sol, una construcción de piedra pulida que parece representar el cerro de Huayna Picchu, justo enfrente de la fortaleza. Como sabido, pues los incas se consideraban legitimados pues, por hijos incluso del propio sol. Está en esta también región, zona sagrada, el Templo del Sol, reservado a los sacerdotes y al Inca. Y finalmente, el famoso Templo de las 3 Ventanas, que es una estilizada representación del Tamputoco, el lugar desde el que los hermanos Ayar, que eran los hermanos míticos que fundaban al pueblo inca, iniciaban su periplo que terminaría con la fundación de Cuzco. Bueno, el imperio inca pues es más gestuoso y ojalá hubiera tenido más tiempo de hablar de él. Tenía pues el orden de unos 20.000 kilómetros de carreteras y una población entre 12 y 30 millones, con una división del territorio conocido como el Tahuantinsuyo, dividida en 4 regiones, ¿no? Tomando como punto de referencia Cuzco, ¿no? El Chinchaysuyo, el Contisuyo, el Antisuyo, que es de ahí donde viene Ande. Ande viene de Antisuyo, lo que está justo a las espaldas, por así decir, del Suyo, esto es, de Cuzco, y finalmente el Collasuyo. Bien. Poco más que... poco más que señalar acerca de los incas, salvo pues algo que ya hemos mencionado en varias ocasiones, que es que una de las seguramente claves de la victoria española, aparte del malestar y de las divisiones internas, hay que decir que cuando llega Pizarro a Lima, vamos a Lima, no a Lima porque no desembarca en Lima, sino desembarca en una región cercana. Atahualpa precisamente acaba de terminar una guerra civil con su hermano. De hecho, los españoles, de una manera un poco hipócrita, terminan no accediendo a liberar a Atahualpa, a pesar de que él ha cumplido su promesa de darles a cambio de su vida una sala entera de oro, ¿no? Que él dice, estoy dispuesto como si dijéramos, yo estoy dispuesto, si me liberáis, yo voy a llenar esta sala de oro hasta aquí y 2 veces de plata, ¿no? Entonces dicen los españoles, venga, ¿no? ¿Por qué no? A pesar de que cumplió con su promesa, no se le devolvió, sino que se le ejecutó por haber matado a su hermano Huáscar, ¿no? En la guerra civil que tuvieron. Bien, sin más, tampoco quiero, quiero decir, ojalá pudiera cerrar con alguna cosa poética. De hecho, creo que puedo cerrarla porque me queda algún poemita de Nezahualcóyotl, ¿no? Nuestro poeta. Vamos a ponerle en pantalla para terminar. Dice así, sobre la finitud humana, de nuevo. No, mierda, ya este lo hemos leído, creo. Bueno, pues ya lo hemos leído todo, entonces no hay nada más que contar. Venga, hasta luego.